que nos dicta Clive Milkins para la disciplina de paraecuestre. I want to thank and introduce you right now to Clive Milkins to his second conference for paraequestrian sport. And I would like to let you all know that Jacqueline Rizant, FEI Solidarity program, has joined the meeting also. So thank you very much to all of you. And I want Jacqueline, if you can please say a few words for our people. Thank you. Jacqueline? Yes, sorry, I was on mute. I don't know. Yes, it's not evening. It's good afternoon, everyone. Thank you very much, Rosario, for the invitation to this meeting. I'm very happy to be there, and I'm very happy to see that para dressage or para equestrian is trying to develop in Latin America. It's very important, a very important sport for our disabled friends. I have seen in my stable one girl who is blind, she cannot see, and would like to find a way to compete, for example. And I'm very happy that Clive is helping Latin America. So yes, I am in charge of the FEI Solidarity Program at the FEI, and I hope that after this, a lot of federations will apply to the FEI Solidarity Program for assistance. You can find everything on our website on the fei.org. So I don't know very much about para equestrian. I mean, the sport, and I'm very happy to listen to you. So thank you very much for the invitation again, and I'm just waiting to listen to you. Thank you. Thank you, Jacqueline. Now, Clive, the meeting is yours. Thank you. Good evening, everyone, and thank you for inviting me from my home in dark, wet England. Muy buenas tardes para todos y gracias por invitarme desde la oscura y húmeda Inglaterra. I think the purpose of this presentation is, as always when I deliver words, is not to give everyone a fixed, solid answer, but really to encourage you to think for yourselves and for you to create your own ideas about the equestrian journey of you, both you as a coach and also the clients who you work with. El propósito de esta presentación, como siempre cuando yo doy presentaciones, no es simplemente darles a ustedes respuestas fijas, sino motivarlos a que piensen y a que creen sus propias ideas para ese camino de ecuestre que están tomando ustedes como entrenadores y sus clientes a los que les están dictando clases. And following on from our previous session, where we discovered what the horse needed in order to be correct, we now look at what I believe the human needs to be correct. Para complementar lo que vimos en la primera sesión de lo que necesita el caballo para desarrollar una sesión, ahora vamos a ver qué necesita el jinete para poder tener ese asiento efectivo. Now, I'm not saying that I have all the answers. No estoy diciendo que tengo todas las respuestas. And I'm not saying that I'm always right. Tampoco estoy diciendo que siempre tengo la razón.
these are just my thoughts and my ideas on why I choose which positional pieces to work on and why. Estos son simplemente mis pensamientos o ideas del por qué tomo ciertas piezas de la posición para trabajar. And I always end up asking more questions than I have answers for. Y como siempre termino teniendo más preguntas que las respuestas que obtengo. But I know that when I ask myself questions, I end up finding out my own answers. And then I test my own theories, backed up by experience and knowledge. And I think your own answers to the questions found in this presentation may give you an idea of where your priorities lie when you are coaching either an able-bodied or a para-athlete. Pero cuando me encuentro esas preguntas, también me encuentro con mis propias respuestas y esas respuestas después se respaldan con mis propias teorías que están basadas en mi experiencia y creo que sus propias respuestas son las que les van a dar las prioridades que necesitan cuando estén trabajando con sus jinetes, ya sean jinetes convencionales o jinetes con discapacidad para jinetes. Have you ever asked yourself the simple question, what do you need to ride a horse effectively? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes la simple pregunta de qué necesitan para montar un caballo de manera efectiva? Next slide, please. So the next two slides show you 4 different disciplines: dressage, show jumping, racing, and cross country. Las siguientes 2 diapositivas les muestran 4 disciplinas diferentes que son adiestramiento, salto, cross country y carreras de caballos. Next slide, please. And these 4 photographs are doing totally different equestrian activities. And yet they are all in balance and harmony with completely different postures. Las 4 diferentes fotos que vemos aquí nos muestran 4 diferentes disciplinas, pero asimismo nos muestran 4 maneras equilibradas y con armonía de realizar una disciplina. Sin embargo, cada una nos muestra una postura diferente. And yet, if these immaculate postures were needed to ride effectively, how do you explain this? Y si estas inmaculadas posiciones son lo que se necesita para montar efectivamente, ¿ustedes cómo explicarían esto? Next slide, please. Now, I'm not saying that this slide demonstrates the ideal, but it clearly demonstrates what effectiveness can achieve at international level. Ahora, no estoy diciendo que estas fotos nos muestren lo ideal, pero sí nos muestran lo que se puede lograr con un asiento efectivo en el nivel internacional. These postures are not perfect, but they do show a partnership, a form of balance, and they're clearly completing the job at top level. Estas imágenes no muestran lo que se tiene que hacer, pero claramente muestran lo que se puede llegar a lograr. And I think sometimes there's a great danger in trying to force people into a specific ideal position when for many reasons it's just not possible for some of us to conform to that ideal. Y creo que muchas veces hay un peligro de nosotros buscar que la persona esté en la posición ideal cuando por muchas razones, muchas veces, algunos cuerpos no pueden llegar a esa posición ideal.
Next slide, please. So what do we need our body to do in order to ride effectively? Entonces, ¿qué necesitamos que nuestro cuerpo haga para montar de manera efectiva? Well, in many ways, I think we have to start with the idea of what the end game, the end sport is likely to be. Good posture is good therapy, and good therapy is great posture in the saddle. But how does that affect the riding goals of our athletes? Yo creo que debemos empezar con la idea de cuál será nuestro juego final, cómo se ve ese deporte al final, porque buena postura es buena terapia y buena terapia es una excelente posición en la silla. Pero ¿cómo afecta esto los objetivos ecuestres de nuestros atletas? Setting the end goal does not mean that things end once those goals are achieved. And yet, by creating a goal, we form a strategy for achievements, providing, of course, the goals we set are realistic. Plantear un objetivo final, un objetivo deportivo final, no quiere decir que cuando lleguemos a ese objetivo todo se haya terminado. Más creamos como una estrategia de logros, pero siempre considerando que estos objetivos sean realistas. Realistically, does every able-bodied athlete expect to ride dressage or jump at Grand Prix? Hablando realísticamente, todos los atletas convencionales esperan montar un gran premio de adiestramiento o de salto. And therefore, not every rider with a disability is really heading towards a Paralympic Games. Y por ende, no todo atleta, no todo jinete con una discapacidad tiene que estar apuntando a unos Juegos Paralímpicos. Surely we should be all aiming to be the best we can be with the talents, abilities, and bodily shapes that we already have. Claramente todos tenemos que apuntar a hacer lo mejor que podemos con los talentos, habilidades y formas corporales que tenemos. If I was in front of you right now, I would be stood there asking the question and expect you to answer. What do you need in order to ride a horse? Si yo estuviera frente a ustedes, estaría apuntándolos y preguntándoles para que ustedes mismos respondieran qué se necesita para montar efectivamente un caballo. But because I'm 5,000 miles away in the UK and my skills are not sufficient to ask you face to face, I will already jump in with the questions that I've been given in the past. Pero como estoy a 5.000 millas y mis habilidades no son tan buenas para preguntarles cara a cara en este momento, entonces voy a saltar inmediatamente a las respuestas que ya he obtenido en un pasado. These comments that I'm using tonight, I often hear when I watch coaches working with riders. Y estos comentarios que les voy a decir son comentarios que yo ya he escuchado de entrenadores cuando están trabajando con sus jinetes. Well, you need legs in order to put your heels down and kick the horse. Bueno, pues necesitas piernas para poder poner los talones hacia abajo y poderle darle unas pataditas al caballo. Ah, but do you? Ah, pero en realidad necesitas. Next slide, please. And the next slide. If you needed legs, this couldn't happen. Si en realidad necesitáramos piernas, esto no podría pasar. And the next slide, please. And if you needed legs, this couldn't happen. Y si necesitáramos piernas, esto tampoco podría pasar. And with these two pictures, who is the able-bodied rider and who is the para-athlete? Y ya una vez viendo estas fotos, nos podemos preguntar en realidad quién es el atleta convencional y quién es el atleta paralímpico o para atleta. Of course, having good legs is the ideal scenario. But what I'm saying is what is important about having legs.
Claramente tener piernas es el escenario ideal, pero la pregunta es, ¿qué es lo importante de tener piernas? And if you can ride without legs, what's the point in focusing on pushing your heels down? Y si es posible montar sin piernas, ¿cuál es el punto de enfocarnos en talones hacia abajo? And do you as coaches really understand why pushing your heels down is drilled into us from an early riding stage? Y que nosotros como entrenadores en realidad entendemos por qué se enfocan tanto en enseñarnos talones hacia abajo desde el principio de nuestro entrenamiento. And as you'll see in a photograph later, when the heels are forced down, the legs are often braced forwards, forcing the seat into a chair position. Y como van a ver en una foto más adelante, a veces cuando forzamos los talones hacia abajo, se tensionan las piernas y terminamos en una posición de banca o en una posición de silla. And if you can ride without legs or in a side saddle, why do you need to kick a horse or bring your leg back to create the counter strike off? Y si podemos montar en un asiento de lado o sin piernas, en realidad, ¿cuál es la necesidad de aprender a talonear el caballo o de llevar la pierna hacia atrás para poder hacer una transición al galope? Next slide, please. Now, surely this is the most untidy, inelegant photograph we have seen all evening. Claramente esta es la foto menos elegante y menos vistosa que hemos visto hasta el momento en toda la tarde. And yet this rider has been told to kick. Y aún así, a este jinete le dijeron que tenía que patear el caballo. But what happens if that kicking unbalances the rider? Pero ¿qué pasa si esas patadas desequilibran al jinete? And surely, if a horse can twitch his muscles when he feels an insect on his side, does he need a huge, great kick in the ribs in order to make him move? Y claramente, si un caballo puede mover sus músculos cuando se acerca a un insecto, en realidad creemos que necesita una patada muy fuerte para empezar un movimiento. Don't we really want our horses to respond to the lightest touch, almost thinking in the transition? O en realidad queremos que nuestros caballos respondan a la ayuda más sutil, casi que simplemente cuando pensamos en la transición. Next slide, please. Here we have two para riders. Estos son dos paraatletas of very, very different shapes. de formas corporales muy, muy diferentes. Both riders are pushing their knees down towards the ground in order to stretch the thigh. Los dos jinetes están llevando sus rodillas hacia abajo para que se pueda estirar su muslo. The rider on the left is of short stature. La jinete en la izquierda es de baja estatura. And is a little top heavy. Y es un poquito pesada. So her leg is in more of a jumping position. Así que su pierna está en una posición de salto. In order to keep her balanced. De esa manera puede mantenerse equilibrada. The rider on the right is tall and slim. El jinete en la derecha es alto y delgado. So he is pushing his knee down to create a dressage position. Así que está empujando su rodilla hacia abajo para crear una posición de adiestramiento.
both riders are letting their legs hang down and then they can follow the movement. Los dos jinetes están dejando que sus piernas descansen relajadas para poder seguir el movimiento del caballo. But if the leg is braced forwards, Pero the si la horse- pierna la llevamos hacia adelante, the horse's movement is blocked. se bloquea el movimiento del caballo. Sometimes you might even hear me ask a rider to push their toes down in order to stretch the upper part of the leg downwards. Incluso algunas veces podrían llegarme a escuchar diciéndole a un jinete que empuje los dedos de los pies hacia abajo para que de esta manera pueda estirar los músculos de la parte superior de la pierna. So I always start when I'm coaching with the lower limbs in order to secure the rider's seat and their base. Entonces, cuando yo estoy entrenando, siempre empiezo desde los miembros de abajo para poder asegurar el equilibrio del jinete. And I never allow a rider to lift their toes up. Y nunca permito que un jinete levante esos dedos de los pies. When you lift your toes, it shortens the tendons at the front of the legs. Cuando ustedes levantan los dedos de los pies, acortan los tendones y tensionan toda la pierna. And it can make the toes curl up, causing tightness. Y esto hace que los dedos se encorven y causan una tensión. So what other questions do you often hear? Next slide, please. Entonces, ¿cuáles son otras preguntas que a veces escuchamos? And you can see here that without stirrups, this rider's legs, the knees are pushing down. Aquí pueden ver que cuando quitamos los estribos, las rodillas del jinete empujan hacia abajo. But when she has the stirrups on the left-hand side, she's gripping with the base of her thigh and turning her toes out. Pero cuando tiene los estribos, como pueden ver en la izquierda, se tensiona y los músculos como que se recogen y se van hacia arriba. Which affects the contact of the horse and her own bodily balance. Lo que afecta el contacto del caballo y su cuerpo en general. And next slide, please. So you often hear the comment, I need to keep my hands still. Entonces, otras veces escuchamos los comentarios que dicen, necesito tener las manos quietas. And yet, do you really need hands to ride a horse? Pero, ¿en realidad necesitas manos para montar un caballo? This rider has no hands and yet has a contact with her mouth and her toes. Esta jinete no tiene manos y aún así logra un contacto entre su mano y sus dedos de los pies. And look how correctly the horse is going. Y miren qué tan correcto va el caballo. Next slide, please. If you needed hands, how can you play a musical instrument and steer your horse? Si en realidad necesitas manos, ¿cómo podrías tocar un instrumento y al mismo tiempo direccionar tu caballo? Now, admittedly, this photograph is not of dressage. Claramente esta foto no es de adiestramiento, but it is still effectively riding the horse for the job they're doing. pero aún así está montando de manera efectiva para el trabajo que le pidieron. So, have you ever asked the question, how do you keep your hands still when the horse is moving? Entonces, ¿alguna vez se han preguntado cómo pueden mantener las manos quietas cuando el caballo está en movimiento? I think often people try to keep their hands still by forcing their elbows into their trunk and their rib cage.
A veces las personas intentan mantener las manos quietas, forzando los codos hacia las costillas. But in fact, still hands come from core stability and the elbow allowing the horse's neck to move. Pero la verdad es que las manos quietas vienen de la estabilidad del core y permitir que los codos sigan el movimiento del caballo. Next slide, please. Here is a very good example of what the arms can do. Este es un gran ejemplo de lo que los brazos pueden llegar a hacer. The rider on the left has an artificial hand. El jinete en la izquierda tiene una mano artificial. The rider on the right has a hand that does not function. Y la jinete en la derecha tiene una mano que no funciona. And yet both riders have a good contact. Y aún así, ambos jinetes tienen un buen contacto. In fact, I often think that all the reins do is give the hands something to attach the horse to. De hecho, yo creo que lo que las riendas en realidad hacen es tener algo que nos permita atarnos al caballo. They are often the telephone cable that we use to communicate with the horse. Son el cable telefónico que utilizamos para comunicarnos con el caballo. And have you ever noticed that when you ask a rider to squeeze the reins, they often open the fingers first before they close them, rather than create a vibration down the leather? Y si se han dado cuenta, a veces cuando le pedimos a los jinetes que aprieten las riendas, lo que hacen es abrir la mano y volverla a cerrar en vez de crear un movimiento de vibración en la rienda. Next slide, please. And again, we have a rider with short arms, and yet the reins are in contact with the horse's mouth. Una vez más tenemos un jinete con brazos cortos que aún así mantiene un contacto por medio de las riendas con el caballo. Next slide, please. So now I've got you thinking, what do you need to ride a horse? Ahora sí los tengo pensando. ¿Qué es lo que en realidad necesitamos para montar un caballo? So in dressage, we talk about the horse's scales of training. Entonces, en adiestramiento hablamos de la escala de entrenamiento del caballo. But have we really ever come up with a rider's scale of training to complement the horse's scales of training? Pero en realidad nunca hemos creado una escala de entrenamiento del jinete para complementar esa escala de entrenamiento del caballo. Next slide, please. So I think the first scale of training has got to be to feel safe and confident and to be balanced within their own body shape. Entonces yo creo que ese primer punto de esta escala tiene que ser sentirse seguro y confiado y en equilibrio con su propia forma corporal. Okay, so this isn't a physical attribute, but can anybody really ride if they don't feel safe or trust their horse and coach? Ok, puede que este no sea un atributo físico, pero en realidad puede alguien montarse en un caballo cuando no confía o no se siente seguro
no se siente seguro en su caballo y no confía en su caballo y en su entrenador. Getting a rider to be confident and in balance with their own body is a key starting point. Lograr que el jinete se sienta en equilibrio con su propio cuerpo en su caballo es un logro clave. And the next slide, please. The one thing we all have when we ride a horse is a seat. Lo que sí tenemos todos cuando montamos un caballo es un asiento. Well, we all have something to sit on anyway. Bueno, todos tenemos algo en que sentarnos. I have had riders who are missing buttocks or a seat bone. Inclusive he tenido jinetes que les hace falta un glúteo o un isquion. Unlike therapeutic riding, the seat and the pelvis is the key. Y al igual que en la monta terapéutica, el asiento o la pelvis es clave. The seat should be in an upright and a neutral position. El asiento tiene que estar tiene que estar vertical y what's the second thing you said? Weight evenly on both seat bones. Y estar con el peso equilibrado. The seat should follow the horse's movement in a rhythmical pattern. El asiento tiene que seguir al caballo en un patrón rítmico. The seat always follows the horse. El asiento siempre sigue al caballo. And should never block the natural rhythm of the horse. Y nunca debe bloquear el movimiento natural del caballo. And as the rider grows in knowledge, the seat can then be used to block the wrong tempo or the wrong rhythm. Y una vez el jinete empiece a tener más conocimiento, el asiento se puede utilizar para bloquear un tempo que va muy rápido o un ritmo que está incorrecto. If you haven't already guessed, these three pictures are of the same boy 10 years apart. Si aún no se han dado cuenta, estas tres fotografías son del mismo jinete con 10 años de diferencia en cada una. On the photograph on the left, he is riding without stirrups. En la foto de la izquierda está montando sin estribos. And although he is tipping forwards a little bit onto his fork, the front of his pelvis. Y aunque se está inclinando un poquito adelante hacia la parte anterior de la pelvis. Even with his hemiplegia, he is sat evenly in the saddle. Aún teniendo una hemiplegia, se está sentando parejo en la silla. In the first photograph in the blue jumper, he is very relaxed. En la primera foto del buzo azul está muy relajado. But by the time he is competing at international level, his focus and tightness is demonstrated in the right arm. Pero a medida que avanza al nivel internacional, podemos ver que todo se enfoca en su brazo derecho. Toda la atención la gana el brazo derecho. You can almost see in the first two photographs, he is having fun and enjoying himself. Podemos ver que en las primeras dos fotografías se está divirtiendo y está pasando un muy buen momento. But by the time he is on a big horse, he is concentrating and it is challenging. Pero para el momento en que está en un caballo más grande, tiene que concentrarse mucho y se vuelve mucho más desafiante. So once you have developed a seat,
you next need a spine. Así que una vez tenemos el asiento, lo siguiente que necesitamos es una espina. The spine should be upright and wherever possible, sat in the middle of the pelvis with no leaning back or forwards. La espina debe ser vertical y en lo posible estar sentada en la mitad de la pelvis sin ninguna inclinación hacia adelante o hacia atrás. The spine turns in the direction that the horse needs to go. Esta espina gira en la dirección que el caballo tiene que ir. So even in the middle photograph, the shoulders are turning where the horse needs to go. Así que inclusive en la foto de la mitad, los hombros están girando hacia donde el caballo tiene que ir. So with your seat, your spine and your head, that's really all you need to ride. Así que el asiento, la espina y su cabeza es todo lo que necesitan para montar. Balance and symmetry are the real key. Equilibrio y simetría son la verdadera clave. And each rider has a different shape and a shape that can't be changed. So you have to work with it. Y cada jinete tiene una forma y es una forma que no se puede cambiar, así que tenemos que trabajar con esa forma. And keeping the rider as symmetrical as possible is the real challenge, especially for those who are neurologically impaired. Y mantener al jinete lo más simétrico posible es el verdadero desafío, sobre todo para esas discapacidades neurológicas. For when the rider is truly straight, the brain will disagree and the rider has to learn a different feel from which the brain will fight. Porque cuando el jinete verdaderamente está simétrico y en equilibrio, el cerebro no lo va a sentir igual y va a querer volver a la posición de antes. It is like telling a left-handed person to use their right hand. Es como decirle a un zurdo que tiene que utilizar la mano derecha. The physiotherapy will tell you that you need to do that to be even, but your brain won't like it. La fisioterapeuta nos va a decir que necesitamos hacer eso para poder estar parejos, pero al cerebro nunca le va a gustar. So you always give it time and you keep working on keeping the rider straight, symmetrical, and balanced as possible, with no leaning or weight shifting. Así que lo que hacemos es darle tiempo y seguir trabajando para que el jinete esté en posición simétrica sin modificar el peso de su cuerpo y siempre estando en equilibrio. The rider should keep their shoulders and hips parallel so that they turn at the same time and in the same direction. El jinete debe mantener los hombros y las caderas paralelas para que en el momento de girar siempre vayan en la misma posición. When you look from the side, the ear, the shoulder, the hip, and the heel should be in one straight line. Cuando lo miramos desde el costado, la oreja, el hombro, el codo, la cadera y el talón deben estar en una línea recta. So to recap, confidence, safety, knowledge are the real cornerstones of training for both the coach and the athlete. Entonces, para recapitular, sorry, could you repeat that? Confidence, safety, and knowledge are the real cornerstones of training. Confianza, conocimiento y equilibrio son las verdaderas pilares del entrenamiento. Trust in the coach and in the horse are vital. La confianza en el entrenador y en el caballo son vitales. Trust is when the coach says a rider should correct something and it feels strange and new. Confianza es cuando el entrenador le dice a su jinete que tiene que cambiar algo
y se siente raro y nuevo. And yet the rider must trust the coach is right, even when it feels scary and wrong. Y el jinete tiene que confiar en su entrenador de que él tiene tiene la razón, aun cuando esto se sienta extraño e incómodo o incorrecto. To be effective, work with the body that you have, not the one they want. Para poder ser efectivos, trabajen con el cuerpo que tienen, no con el cuerpo que desean tener. And always work on the seat, sitting evenly in the saddle and following the correct movement of the horse all the time. Y siempre trabajan en el asiento, en sentarse de manera pareja o equilibrada y de seguir los movimientos del caballo. Rider's position, work on the core stability with the rider upright and following the curve that the horse needs to take. Tighter angles on tight turns, shallow on gentle curves. Tienen que trabajar en la estabilidad del core y en los movimientos de la posición del jinete. No sé si, cómo decirlo, si para los giros estrechos, movimientos más estrechos, y para los giros suaves, movimientos más superficiales. Weight must stay even with no collapsing or shifting on a turn. El peso tiene que mantenerse parejo sin colapsar o cambiar el peso en un giro. And if you take away the stirrups, the leg will hang down naturally and the seat can move properly following the horse. Y si quitamos los estribos, la pierna puede estar relajada, colgando ahí relajada, para que el asiento pueda seguir más fácilmente los movimientos del caballo. The shoulders and head are much more important than the hands. Los hombros y la cabeza son mucho más importantes que las manos. Keep the elbows functioning, bent, and following the movement. Mantengan los codos flexionados y siguiendo el movimiento del caballo. The hands do nothing but hold the reins. Las manos no hacen nada más que mantener las riendas. Next slide, please. This is to prove I can ride a horse occasionally. Esto es para demostrarles que sí puedo montar un caballo de vez en cuando. And it proves that you need a head for knowledge and for steering and for confidence. Y les demuestra que la cabeza se necesita para el conocimiento, para direccionar y para la confianza. The seat attaches the rider to the horse. El asiento pega el jinete al caballo. And the seat follows the correct movement, so the rider becomes a partnership with the horse. Y sigue el movimiento del caballo para poder realmente formar un binomio. And you need a trunk to keep the human upright, balanced, and evenly upright. Y necesitamos un tronco para mantener al humano vertical en posición hacia arriba. Always keep it simple and be brave enough to experiment. Siempre manténganlo simple y sean lo suficientemente valientes para experimentar. And always remember what's in the brains goes down the reins. Y siempre recuerden que lo que está en el cerebro baja a las riendas. Attitude is one of the real keys of riding. La actitud es una de las verdaderas claves para montar. The wanting to learn and the being brave enough to do so. El querer aprender y ser lo suficientemente valiente para hacerlo. But the real key for me is always to develop harmony and create one six-legged athlete. Pero la clave para él siempre va a ser crear armonía y poder tener un atleta de 6 piernas. Rhythm, straightness, balance, and harmony make the best riders. Ritmo, equilibrio
y armonía hacen y rectitud y armonía hacen el verdadero jinete. And everyone can do that. Yes, even me. Y todos podemos hacer eso, incluyéndome a mí. Next slide. Good luck. And does anybody have any questions? Buena suerte y quedamos atentos para las preguntas. Thank you, Clive. Clive, Yeah, may I say something? of course. I am really moved because I have had the opportunity to ride myself in dressage. I'm not doing any competition, but I had the opportunity to ride with an old master from France who was very fond of the old French masters like La Guérinière, Baucher, Lot. And I mean, what you are saying is just what I used to do. Yes, seat. My God, I hear my coach. Unfortunately, he has died 2 years ago, and but it's. I mean, all what you are saying applies to everybody, and wow, you made my night, not my day, but my night. And what you're saying is so important, and I think it is exactly what coaches need to learn or to refresh in their mind, and also riders to hear that what you are saying, because it gives a hope to anyone. If you apply that, you can ride. Yes, even if you have a handicap. And I mean, this is exactly the school I learned. And thank you very much. Thank you. It's great. Well, I think before Daniel translate that, my point is that it is parallel to able-bodied dressage. Yes. And it is good posture is good therapy. And the lightness of the aids and the balance and the no kicking and no pulling, which we see so often in modern day sports, we should be aiming for lightness and harmony and fluidity within the horse. And that's what I try and do when I coach. As you can see, from, even though you've got a photograph of me on a horse, that is what you see when I'm coaching. I'm aiming for balance always and harmony. Yeah, yeah. Good. I'm glad that helped you. Wow. Yeah, it's very deep. I mean, I don't know if you can translate, but yes, I'm gonna try and translate that because it's a lot of information. Bueno, para los demás, Jacqueline está diciendo que está muy agradecida con Clive porque la movió mucho la presentación, porque en su tiempo tuvo la oportunidad de montar un caballo muy maestro, un gran maestro, un caballo gran maestro en Francia, y tenía un entrenador que le decía prácticamente lo mismo que estaba diciendo Clive en la presentación de hoy. Entonces, que ella cree que esta es la información que deben tener todos los entrenadores, no solamente para el paraecuestre, y todos los jinetes, porque es lo que se necesita para el deporte que tenemos hoy en día. Y Clive le respondió diciendo que que su objetivo siempre ha sido explicar que el paraecuestre no es más que tiene que tener un desarrollo paralelo al adiestramiento, porque tenemos las mismas bases, y siempre que él está entrenando está buscando exactamente el equilibrio, la armonía y el balance. I think I got almost everything. My understanding of Spanish, of course.
No, but I feel when you talk, Clive, I am on the horse and I feel what I should produce. And if you can translate, yes. Sorry, could you repeat that? When Clive is talking, explaining, I feel myself on the horse and I feel what I should do in order to achieve. I really feel while he's talking. Sí, Jacqueline dice que cuando Clive habla, ella se siente en un caballo y siente como que siente exactamente qué es lo que tiene que hacer y tiene ese feeling, no sé cómo, sí, ese sentimiento de qué es lo que tiene que hacer cuando está en un caballo. Riding is about feel, and anyone can feel even if their body is a different shape. Sí, montar se trata sobre sentir y todos podemos sentir aun cuando nuestros cuerpos tengan una forma diferente. And I'm not sure, but I think Clive, especially for paraequestrian, the coach must be able to transmit this feeling to the rider. Daniel? Sí, Jacqueline dice que también es muy importante en el paraecuestre que el entrenador sea capaz de transmitir este sentimiento que tenemos que, porque Clive decía que montar es todo sobre sentir. Entonces, que Jacqueline cree que el entrenador también tiene que ser capaz de poder transmitir este sentimiento. Coaches should develop a rapport with their athletes and develop trust and confidence, not just deliver technical knowledge, because our paraequestrians cannot always be technically correct. Sí, Clive dice que el entrenador tiene que hacer un reporte con su jinete, porque no simplemente dirigir o decir qué es lo que tiene que hacer y dar las pautas técnicas, porque especialmente en el paraecuestre muchas veces esas pautas técnicas no pueden ser como lo son en las otras disciplinas o en el deporte convencional. Yeah. Traditional dressage was an art form, not a mechanical force. Al principio el adiestramiento era una fuerza artística y no una fuerza mecánica. Clive, I will try tomorrow on my horse. Good. I will tell you. Great. Wow, I feel this energy coming up. Yes, I feel exactly what you want to say, and probably it's also because I have had this coach a few years ago. Well, but my coaching has been always in the French method. Yeah. Jane Goldsmith, Michelle Asseline. Yeah. It's traditional classical dressage, lightness, harmony, yeah. not mechanical and brute force. Yeah. Thank you. My pleasure. Para los demás, Jacqueline mañana cuando vaya a montar va a probar todo lo que Clive nos contó hoy. Y si parte del método o muchas de las técnicas que utiliza Clive y el método de Clive está basado en el método francés, y por eso creemos, o pues cree Clive que Jacqueline se ha sentido tan identificada. No sé si hay algunas otras preguntas de las personas que están conectadas. I have one additional question. Yes, Jacqueline. I would like to know if you have had already people who cannot see, blind people riding in para. Yes, I have visually impaired athletes.
the challenges are just as great, and yet they are a little different. Daniel, do you want to translate that before I go any further? Jacqueline le pregunta a Clive si alguna vez ha tenido discapacidades visuales y Clive le pregunta que sí, que los desafíos, existen también los desafíos, pero son desafíos diferentes. Go ahead. Athletes with visual impairment struggle with balance. Yes. Yes. And they very often, when they're on the lunge, they will get seasick from small circles. Muchas veces las personas con discapacidad visual tienen problemas con el equilibrio y muchas veces cuando se trabajan a la cuerda en círculos se pueden inclusive marear por estar en un círculo continuo. I have seen athletes with visual impairment show jump. ¿Ha visto jinetes con discapacidad visual saltar? It is all about trusting the horse. Todo se basa en la confianza en el caballo. The real challenge with the sport of dressage and the visually impaired El verdadero desafío con el adiestramiento y las personas con discapacidad visual is that dressage is about riding a dressage competition is about riding a series of geometric shapes. El problema es que las competencias de adiestramiento se basan en montar figuras geométricas. And although the riding isn't difficult, accuracy is a real challenge. Y aunque el montar en sí puede que no sea una dificultad, la exactitud o la exactitud sí puede ser un problema. I think you teach the riding position first. Creo que tienes que empezar por enseñar la posición de monta. And get the rider confident and secure in their own balance and their position on a moving creature. Y que el jinete gane confianza y se sienta seguro con y en equilibrio con su posición en un animal que se está moviendo. And then you teach the steering as a separate ability. Después enseñas a direccionar como una habilidad separada. And then you teach a rider how to get a horse into an outline and on the bits. Después le enseñas al jinete cómo lograr que el caballo esté en un marco y en la rienda. And then you start teaching when the rider is confident with their horse and their aids and their steering, then you start teaching the accuracy in the correct size arena, counting strides, where the markers are. You do that separately. Y una vez tengan esa confianza en el caballo, en las ayudas y en el marco del caballo, ahí sí pueden empezar a enseñar las figuras en el rectángulo que vayan a utilizar, del tamaño que vayan a utilizar, contando batidas o cualquier otra estrategia que se les ocurra. The real key with a lot of this is patience. La verdadera clave con muchas de estas cosas es la paciencia. But it can be done. Pero se puede lograr. Nothing is impossible in para. Nada es imposible en el paraecuestre. It just takes time. Solo toma un tiempo. Okay. Thank you. My pleasure. Does anybody else have any questions? Yes, from Spain. Hola. Hi. How are you? Fine, thanks. My English is very bad, okay? That's what Daniel's for, to translate. Okay. Bueno, comentar que yo era jinete profesional antes de tener un accidente. ¿Daniel? Sí, adiestramiento. ¿Le traduces? Sí. No, she used to be a rider before having an accident. Okay.
And Yeah. now I am Jude. Sorry? Ahora sí. Juez. Ah, Okay. now she's judging. Right. Doma, o sea, dressage. Okay. She's judging the dressage. Yeah. Okay. And ¿tú piensas que es tan importante que un entrenador sea muy consciente de las discapacidades de la persona? Porque yo he conocido a entrenadores que ya están pendientes en doma normal de la postura que hablabas del asiento, de la columna y de los hombros. O sea, en dressage, no en paradressage. Y creo que entienden muy bien la situación sin llegar a ser especialistas en paradressage. Entonces, ¿qué importancia tiene un entrenador que sea bueno directamente en doma o en dressage y que no tenga tantos conocimientos de nuestra disciplina, de paradressage? Okay, Clive. The question basically is, do you think able-bodied coach that already understands the position you need to have in a dressage horse and in the dressage discipline, to what extent does this coach needs to be have knowledge about the disability of the person or different disabilities to be able to be a para coach? When I started 1,000 years ago, I didn't want to know the rider's disability. Okay, cuando Clive empezó hace 1000 años, dice él, no quería saber sobre la discapacidad de sus jinetes. I don't want to be a physiotherapist and I am not a doctor. No quiero ser fisioterapeuta y tampoco soy un doctor. I think you should have a working knowledge of what the person's disability can mean and how it can affect them, like fatigue, neurological damage, pressure sores, and things like that. Creo que lo que se tiene que saber es tener un conocimiento como de trabajo que permita conocer como las implicaciones que tiene la discapacidad en el jinete. Entonces, de pronto, si el jinete se fatiga mucho, cuáles son las consecuencias neurológicas que tiene, si tiene alguna presión en la espina dorsal o alguna cosa que le vaya a afectar en el momento de montar. There is a danger of knowing too much about the disability and not teaching the athlete to be correct. Hay un gran peligro sobre tener mucha información sobre la discapacidad y no enseñarle al jinete de la manera correcta. Exacto. But if we don't know enough, we can cause damage to the athlete. Pero si no sabemos lo suficiente sobre la discapacidad, podemos llegar a causarle daño al jinete. And the rider can sometimes persuade us what is not possible because of their own understanding of their disability. Y muchas veces el jinete va a ir un poco más allá de lo que cree por su propio entendimiento de la discapacidad. Does that help? Así responde tu pregunta, Carmen. Yes, I think it's okay. Quiero decirle que he encontrado jinetes que nunca habían, o sea, entrenadores que nunca habían trabajado con jinetes con discapacidad y
se han adaptado muy bien a las circunstancias y entrenadores que han trabajado con jinetes con discapacidad y sin embargo no han sido capaces de adaptarse tanto al avanzar. Entonces que creo que hay que encontrar a veces un equilibrio. ¿Qué importancia tiene el equilibrio? De acuerdo. She's saying, Clive, she has found dressage coaches that have they adapted very well to the disability and to training riders with disability, but sometimes people that work with people with disabilities don't adapt very well to the sport and to understand how do you have to advance in the sport. That is the purpose of tonight's lecture, is to encourage therapeutic coaches to be good dressage coaches as well. Clive dice que está totalmente de acuerdo y que uno de los objetivos precisamente es que los entrenadores de terapia o los terapeutas se vuelvan buenos entrenadores de adiestramiento para ecuestre. Okay, thank you. My pleasure. Do you want to do that next question, Daniel? Oh, okay. Do you want to translate it? Great presentation, Clive. Thank you. I have to repeat the whole conversation. Yeah. Lola, ¿ahí ya estás escuchando? Sí, ya. ¿Podría Okay. solamente como repetir lo que dijo Clive? Es preciso cuando le estaba contestando, se fue la señal. ¿De la última parte? Sí, porfa. Sí, No, pues de es los lo que dice. entrenadores que Es no... lo que dice, sí, lo que dice él es que los entrenadores o sea, los terapeutas tienen que aprender más sobre adiestramiento para poder convertirse en buenos entrenadores de adiestramiento. ¿Eso era o antes? Pues es que ya preguntó algo de los entrenadores que no eran terapeutas o algo. Sí, que los entrenadores de adiestramiento que trabajan con jinetes con discapacidad se pueden adaptar a la discapacidad y a entrenar un jinete con discapacidad, pero muchas veces las personas que trabajan con personas con discapacidad, por ejemplo los terapeutas, les cuesta más adaptarse al deporte y a la disciplina del adiestramiento. Ah, ok, vale, sí, de acuerdo. Gracias. Ok. Do you want to do that other quick last question? It says, I believe it's easier that a good coach becomes a therapist than the other way around. Okay, but there's a question from Alejandro too. Let me see. Yeah, that photograph. Oh, great presentation, Clive. How can you keep that fun up front by focusing on the competition and you go? How we can help or teach as coaches? Alejo, Okay. ¿estás ahí? No entiendo la pregunta. Sí, la pregunta es ¿cómo hacer para mantener en los jinetes esa diversión del principio para que cuando ya estén en la parte de las competencias se mantenga el foco, pero también esa diversión? Oh. That's deep. Alejandro, Clive is asking, how do you keep the fun part alive when you keep advancing through competition? When competition pressure comes in and everything, how do you keep it fun? Just to keep the rider motivated. I think there are two schools of thought when it comes to coaching. Hay dos escuelas de enseñar cuando se trata de entrenar. Learning through fun. Aprender por medio de la diversión. Or fun through learning. O divertirse aprendiendo. Sport is often about gaining fun
because you're learning. El deporte muchas veces es de ganar diversión porque estás aprendiendo. The real key to enable people to enjoy their sport La verdadera clave para que las personas disfruten el deporte is to keep it jolly, happy, okay, es mantenerlos felices and it is to allow young people to achieve something, to do better every time. y permitirle a las personas, a los jinetes jóvenes que tengan logros, que siempre puedan lograr algo nuevo. It is like playing computer games. Es como jugar juegos de computador. The first few levels of any game is easy. Los primeros niveles ganas muy fácil. You win points quickly and you move through the levels fast. Ganas puntos muy rápido y te mueves a través de los niveles fácilmente. Once the game has got you interested, they make the game more difficult. Una vez te tienen interesado en el juego, lo hacen más complicado. Training dressage is the same. Make it fun early and show young people how they can achieve. El adiestramiento como deporte es lo mismo. Enfócate en los logros de los jóvenes para que ellos aprendan cómo pueden cumplir esos logros. And what we will do in the next presentation, if you have me back, y lo que haremos en la siguiente presentación, si es que lo llamamos de nuevo, is to show you how to compete at dressage while still on the lead rein. Es mostrarles cómo podemos competir en adiestramiento aún estando conducidos por cuerda. Which is a great way of achievement early and people having fun and wanting to do better. Lo cual es una gran estrategia para mostrar logros en etapas tempranas, motivación y que la gente se motive a este deporte. And if you want me to do that, I will go away and write the presentation for next month. Y si quieren que haga esto, me iré ya mismo a escribir la presentación para el siguiente mes. Does that answer the question? ¿Eso responde tu pregunta, Alejo? Sí, muchas gracias. Yes, thank you, Clive. My pleasure. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, ya pueden abrir los micrófonos y hacer las preguntas tranquilos. Yo tengo una pregunta, Daniel. Elmer has a question. Es para Clive. Sí, ¿alguna vez ha tenido que usar elementos adicionales para ayudar a los jinetes en su postura cuando definitivamente la alteración de la postura es bastante importante y utilizar herramientas como trajes tipo exoesqueletos o terapéuticos que ayudan en el entrenamiento a la postura? Es preguntarle a él si en algún momento ha utilizado o ha tenido la experiencia de utilizarlos. Okay, Clive, the question is if you have ever had the need to use something external from the person to correct posture when the disability is too severe, or like an exoskeleton or something that corrects the posture for a time. Yes, I think that is another presentation when we look at elastic bands and Velcro to secure the leg. But I think, yes, I have used physiotherapeutic tape in order to help a rider feel to be still and to be symmetric. If the physiotherapist says it's safe, then I don't mind doing it at all. But the key is always that it must be safe. Okay.
Elmer dice que sí, pero que cree que esto se podemos ver más a profundidad en alguna otra ocasión que podamos tener otra presentación cuando veamos equipo adaptado, pero que sí las ha utilizado bandas terapéuticas para corregir postura, pero siempre antes de hacerlo, tiene que hablar con la fisioterapeuta y que la fisioterapeuta tiene que estar de acuerdo con que es algo seguro para hacer. Si la fisioterapeuta está de acuerdo, él no tiene ningún problema en utilizarlo. A coach once said to me, if it's safe and it works, then it's right. Alguna vez un entrenador le dijo que si era seguro y funcionaba, era correcto. Okay, thank you, Clive. My pleasure, Elmer. Daniel, Fatima has a question. Yes. What do you think about simulators? Yeah, I thought to work in posture, are they actually useful? they are very useful. For our grade 1 riders who may not be confident in the stretchy walk, the simulator can give them the feeling of movement and stretch while remaining safe. Dice que son, Fátima, hola, dice que son muy útiles, que por ejemplo para los jinetes de grado 1 que no se sienten muy confiados en el paso libre o el paso extendido, les ayuda mucho a ganar confianza para este ejercicio. Riders may learn to canter in a safe environment on a simulator. Inclusive los jinetes pueden aprender a galopar en un ambiente seguro como lo es el simulador. And in fact, Daniel has a friend and we did some show jumping with a para rider on the simulator and he hadn't jumped a fence since his accident. Inclusive lo hemos utilizado y lo utilizamos aquí en Colombia cuando Clive vino para un jinete que tenemos aquí que solía hacer salto y no saltaba desde que tuvo su accidente y él saltó ese día en el simulador. They are a great way for a coach or a physiotherapist to be hands-on and support a rider while they are moving in a rhythmical, balanced way. Son una gran herramienta para que el coach pueda trabajar con sus jinetes mientras están en un tempo rítmico, equilibrado y seguro. Does that answer the question? Ahí te responde la pregunta, Fátima. Yes, thank you, Clive. My pleasure. We have another question. Okay, hit me with it. Sorry, just a second. How does classification influence on the development order of the rider? That's a difficult question. I know. Okay, classification has nothing to do with riding ability. Bueno, lo primero es, para la pregunta de Lola, lo primero es que la clasificación no tiene nada que ver con tu habilidad como jinete. Classification is balanced on the function, form, and coordination of the athlete's disability. La clasificación se basa en la forma, la coordinación y las funciones de la discapacidad. I believe, as a private individual, yo creo como un individuo privado, that athletes should be classified quite early on in their competitive career. Que los jinetes deberían ser clasificados lo más temprano posible en su carrera competitiva. Because if they are a grade 1, porque si son un grado 1, we can teach them a lot more in walk without having to teach them trot or canter.
podemos enseñarle mucho más al paso sin tener que enseñarles el trote y el galope. But if their classification means they are a grade 4 or a grade 5, Pero si su clasificación implica que son un grado 4 o 5, the whole training time just takes longer. todo el periodo de entrenamiento va a tomar más tiempo. But there is a philosophical question here, which is different to sports. Pero aquí también hay una pregunta filosófica aparte de la deportiva. Should a rider's ability ¿Podría la habilidad de un jinete be held back by the classification grade? es ser bloqueada o ser reprimida por su clasificación? Classification is only really important for para dressage. I believe we should train all riders to be the best they can be with the talent and attributes they have. En realidad la clasificación solo es importante si vas a ser paraecuestre, pero cree que lo que tenemos que hacer es entrenar nuestros jinetes a lo mejor que puedan ser con sus habilidades. And if they are so good that they want to compete in able-bodied competitions or in a different grade to their classification and compete higher, Y que si son tan buenos que les gustaría competir en adiestramiento convencional o en un grado diferente, con más exigencia, the rules of the sport may prevent them from doing so. puede que las reglas del deporte no lo permitan, But it doesn't mean that we as coaches should hold them back in other places. pero no quiere decir que nosotros como entrenadores tengamos que reprimirlos en otros escenarios. Did I get away with that one? ¿Sí te quedó claro, Lola? Pues Do we have sí, any- sí, Dani, o sea, tengo otra pregunta y es como, ¿está mal incitar al jinete a hacer Oh, más okay. clasificación? O sea, invitarlo a... Do you think, Clive, here's a compliment for the question. Do you think it's wrong or right to allow the rider to do more than his classification will allow them? Not as a coach and a human being, No como entrenador ni como ser humano. but we have to accept that rules in competition do, Pero, tenemos que aceptar también las reglas de la competencia. and that in every grade, the freestyle allows people to do more. Y por eso es que en todas las categorías el freestyle, la prueba musical, permite que uno pueda hacer más. That it is almost not a sports question, but a philosophical question. Sí, es más que una pregunta deportiva, es una pregunta filosófica. Y ¿alguna otra pregunta? I think we don't have any more questions. No Okay. sé, Rosario, Elmer, si quieran decir algo. Then all I can say is thank you so much for listening to me. If anybody has any private questions, email them to Daniel and he can translate them and send them to me and I'll answer them. Yes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Clive dice que si tienen alguna pregunta se la pueden enviar directamente a él o me la pueden enviar a mí
y yo la traduzco y se la reenvío a él. Muchísimas gracias a todos por su Muchas asistencia. gracias a todos. Thank you very much, Clive. Thank you very much to Jacqueline for having been with us. And hope to have you soon next month as I can help. I go home and film and write a presentation on lead rein dressage next. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you, Jacqueline, I learned for a lot. your assistance. Good. Bye. Great. We'll Bye. see everybody soon. See you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye.